Siempre creí que cuando un hijo se casa y te invita a bendecir esa nueva etapa, es una muestra de gratitud. Es cuando una piensa, valió la pena todo el esfuerzo, él va a recordar todo lo que hice por él. Pero en mi caso, mi hijo se fue de viaje a Europa con su esposa y me dejó sola cuidando los cerdos en el rancho familiar. Y si crees que esta historia se trata solo de abandono e ingratitud, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no vas a poder creer. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Te prometo que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Mi nombre es Teresa Rojas de Aguilar, tengo 76 años, y durante más de 5 décadas cuidé este rancho con las manos agrietadas y el corazón lleno de esperanza. Crié a mi hijo sola, hice lo imposible por él. Pero aquel mes, él me cambió por maletas de lujo y selfies en París. Y quizás, al final de todo, eso fue lo mejor que pudo haberme pasado. Nunca me molestó tener tierra debajo de las uñas. Ni el olor fuerte del corral, ni el chillido de los cerdos al amanecer. Viví tantos años así que ya no lo sentía sucio. Era mi olor, el olor de mi vida. El barro se metía en las costuras de mis botas, en las grietas de mis manos, en los pliegues de mis recuerdos. Nunca me dio vergüenza. Al contrario, era lo único que sentía que me pertenecía por completo. Así que cuando vi ese auto brillante estacionando frente al rancho, supe que algo dentro de mí iba a romperse. No por el auto. Por el modo en que mi nuera ni bajó los ojos para saludar. Omar se bajó primero, y antes de que hablara, ya sabía que venía a pedirme algo. Tenía ese tono en la voz que usaba desde niño, cuando se metía en problemas o necesitaba que le cubriera una mentira. Me abrazó rápido, sin apretar, y luego volteó hacia Valeria, que bajó despacio, como si tuviera miedo de ensuciarse los zapatos. Ella llevaba gafas de sol doradas, labios pintados de rosa pálido y una maleta que no hubiera sobrevivido ni un minuto na cocina do rancho. Europa, mamá. Un mes. Es un viaje importante. Tú puedes quedarte aquí, como siempre. Y yo, asentí. Sin protestar. Sin entender del todo. Me explicaron que sería fácil. Que los animales ya estaban vacunados, que no había trabajo pesado, que solo era mantener todo en orden. Le pregunté por la muchacha que venía a ayudarme los lunes y los jueves. La despedimos, dijo Valeria, sin mirarme. Con tu experiencia, no necesitas a nadie. No supe qué contestar. Me tragué la pregunta. Me tragué la rabia. Me tragué el sabor a cobre que me subió de la garganta como si algo se me hubiese roto por dentro. Dicen que el silencio a veces protege. Pero a mí, ese día, me hundió. Se fueron al día siguiente, temprano. Ni siquiera tomaron desayuno conmigo. Escuché el motor del auto alejarse por el camino de tierra, y una parte de mí deseó que volvieran. Que fuera una broma. Que me abrazaran los dos y me dijeran que era una locura, que cómo iban a dejarme sola así. Pero el rancho quedó mudo. Solo los cerdos seguían gritando con hambre y los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Preparé café en mi tetera vieja, esa que siempre chilla antes de hervir. Me senté sola en la cocina, con la taza entre las manos, sintiendo el eco de una casa que ya no me hablaba. Ese primer día me forcé a caminar por los corrales. Repetí los pasos de siempre. Recolecté la comida, llené los bebederos, cerré las cercas. Traté de convencerme de que era solo un mes. 30 días. 900 horas. Pero cada rincón me dolía más que el anterior. Me dolía la espalda, me dolían los huesos, me dolía el pecho, no por el trabajo, sino por la manera en que fui reducida a sirvienta en mi propia casa. Porque eso fue lo que sentí, que ya no era madre, ni dueña, ni Teresa. Solo alguien útil que podía ahorrarles dinero mientras paseaban por Europa. Valeria dejó su perfume en el aire. Ese aroma dulce y frío que no combinaba con madera ni barro ni pan casero. En la sala quedaban revistas con tapas brillantes, y una vela de lavanda cara que alguien había dejado encendida. Y justo al lado, en la mesa que fue de mi madre, descansaban unos lentes de sol con incrustaciones doradas. Esa mezcla de lujo absurdo con la rusticidad de mi vida, me rompió algo. Sentí vergüenza. De ellos.
de mí, de lo que permití. Porque si alguien me hubiera contado esta historia, jamás habría creído que yo me prestaría para algo así. Por la noche, la casa se sentía más grande, más vacía, más lejana. Dormí mal. Me despertó un ruido en el techo, después en el pasillo, después en la escalera. Me quedé quieta, sentada en la cama, esperando algo. Pero no bajó nadie. Solo era el viento, o mi cabeza, o la memoria de otras noches donde Omar subía corriendo a mi cuarto porque había tenido una pesadilla. Esta vez, la pesadilla era mía. Y no tenía a quién llamar. Pensé en escribirle a Omar. Preguntarle si había llegado bien, si estaba feliz, si Valeria lo estaba tratando con el amor que yo nunca sentí de ella. Pero no lo hice. Porque si escribía, iba a terminar pidiéndole algo. Y yo ya no quería eso. Yo no quería volver a mendigar el lugar que era mío. Cerré la ventana del cuarto, apagué la luz y recé. No por ellos. Recé por mí. Para no acostumbrarme a ese tipo de abandono que se disfraza de favor. Los primeros días hice lo que debía. Me despertaba antes del amanecer, preparaba café negro y salía al corral con la misma rutina de siempre. Pero algo dentro de mí ya no caminaba como antes. No era el cuerpo, era el alma. El cuerpo se dobla, se fuerza, se arrastra. Pero el alma, cuando se quiebra, ya no responde. Cada paso que daba por el terreno sentía que pisaba más despacio, como si cargara algo invisible encima. No era la edad. No era la artrosis. Era esa sensación de que nadie iba a voltar. A veces hablaba con los animales. Me detenía frente a los cerdos y les decía en voz baja: «Aguanten, muchachos, ya casi acabo». Nadie me respondía, claro, pero al menos sentía que no estaba del todo sola. Los sonidos del rancho ya no eran compañía, eran eco. El chirrido del portón, el golpeteo del agua contra los baldes, el crujir de las hojas secas en el patio. Todo sonaba hueco. Como si la casa también se hubiera dado cuenta de que me habían dejado. Como si el barro en mis botas se hubiera vuelto un símbolo de lo que ahora era, algo que nadie quiere ensuciarse tocando. Un día me tropecé con una vieja fotografía de Omar cuando era niño. Estaba dentro de una caja de herramientas, envuelta en un trapo. Tenía 7 años, las mejillas llenas de tierra y una sonrisa que yo juraría que era para mí. Me senté en el banco del galpón y me puse a llorar, no como llora la gente joven. Lloré sin sonido, con los labios cerrados y el corazón abierto. Lloré porque esa sonrisa ya no existía, porque esa ternura se había evaporado entre pasaportes, perfumes caros y cenas con reserva. ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de olvidarme? Empecé a notar los cambios que habían hecho en la casa mientras yo no miraba. El sillón donde me sentaba a coser ya no estaba. En su lugar había una silla blanca, de esas modernas, de plástico brillante, como las que salen en revistas de decoración minimalista. En el baño, las toallas eran negras. ¿Quién pone toallas negras en una casa de campo? Valeria. Ella quería borrar cualquier rastro de mí. Y yo, sin darme cuenta, lo había permitido. Día tras día, había dejado que me quitaran espacios, cosas, recuerdos, y ahora, hasta mi voz. Cocinaba solo para mí, pero a veces ni eso. Me preparaba un poco de pan con mantequilla, un café sin azúcar, y me sentaba frente a una mesa enorme donde antes comíamos juntos. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic del reloj del pasillo. Tic, tic, tic. Cada segundo, un recordatorio de que no había nadie que me esperara, ni nadie que se preocupara si estaba comiendo bien. Me pregunté si en París estaban probando macarons de colores. Si brindaban con copas de cristal fino. Si Omar pensaba en mí cuando falaba de familia. Una mañana, al buscar una muda de toalas, abrí el armario do baño principal, que antes evitaba. Y ahí la encontré. Una necesaire de Valeria, de esas de diseñador, color marfil, con una cremallera dorada. La abrí sin pensar. Había cremas con nombres franceses, etiquetas que no entendía, pero cuyos precios conocía de oídas. Una costaba más que mi pensión mensual. La otra, más que toda la despensa. Cerré la necesaire con manos temblorosas, no de rabia, de tristeza. ¿Cómo se puede gastar tanto en una piel y tan poco en un alma?
Volví al patio con una sensación extraña. Como si ya no encajara ni siquiera en el rancho. Como si hasta los cerdos me miraran diferente. Me senté en una piedra, esa que usaba de niña para jugar a cocinar con tierra. Miré mis manos, llenas de cicatrices, secas por el jabón barato. Pensé en las manos de Valeria, siempre con uñas hechas, siempre perfumadas. Y me pregunté, ¿cuándo fue que dejé de ser Teresa para convertirme en esa señora que simplemente hace lo que todos esperan? Esa noche, dormí con la puerta del cuarto abierta. No por miedo, por necesidad. Como si esperar un sonido fuera la única forma de sentir que la casa seguía viva. No llegó nadie. Nadie subió las escaleras. Nadie dijo mamá. Y entonces supe que esto no era una visita. Era un abandono con fecha de regreso. Me recosté, sin apagar la luz. Y recé en silencio. Esta vez, sin palabras. Solo con el cuerpo cansado y el alma queriendo despertar. Llovió toda la madrugada. De esa lluvia gruesa, pesada, que no cae, se derrumba. El sonido del agua golpeando los techos de chapa me hizo pensar en una orquesta triste, sin ritmo. Me levanté a las 5, con los tobillos inflamados, las rodillas entumidas y un presentimiento en el pecho. El patio estaba inundado. El barro se mezclaba con estiércol y hojas podridas. Caminé con una linterna en la mano, en bata de dormir, temblando. El galpón de los cerdos tenía el agua hasta el piso. Sentí que el rancho lloraba, y que lloraba por mí. Corrí como pude a buscar maderas, levanté con las manos viejas lo que aún podía salvar. Arrastré fardos de paja, puse piedras en la entrada para frenar la corriente. Nadie me ayudó. Ni un alma. Ni un gesto. Solo los gritos agudos de los animales y el viento frío contra mi cara. En un momento me apoyé contra una pared, cerré los ojos, y pensé, esto es vivir. Porque no era solo agua. Era un castigo. Un recordatorio de que lo que para mí fue hogar, para otros es solo un sitio útil. Algo que se puede abandonar sin culpa. Mi ropa estaba empapada. El pantalón de mezclilla se me pegaba a las piernas y las botas chorreaban barro por dentro. Resbalé varias veces. Me caí una, y no me levanté de inmediato. Me quedé ahí, sentada en el lodo, con las manos en el suelo, sintiendo la humedad meterse hasta los huesos. Pensé en Omar. ¿Qué estaría haciendo en ese instante? ¿Un café en una terraza elegante? ¿Una foto con fondo de castillo? No lo sé. Lo único que sabía era que yo, su madre, estaba revolcándome en el mismo barro donde él jugaba cuando era niño. Pero ahora, sola. Me arrastré hasta la cocina, con las manos llenas de heridas. Dejé las botas en la entrada y me apoyé en la mesa. Todo mi cuerpo temblaba. No sabía si era por el frío, la rabia o la pena. Abrí la estufa, puse agua a calentar y me quedé mirando las llamas. Esas llamas eran las únicas que me respondían. Todo lo demás estaba mudo. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un ¿cómo estás, mamá? Y en esa casa tan grande, tan llena de objetos de lujo que no eran míos, yo me sentía más pobre que nunca. Vi las revistas apiladas sobre el sillón. Portadas con actrices sonrientes, con ropa blanca, bronceadas en playas lejanas. Una tenía un titular que decía escapadas de invierno para el alma. Y me reí. Me reí sola, amargamente. ¿Quién escribe esas cosas? ¿Quién cree que una mujer de mi edad puede simplemente escapar? Yo no tenía escapadas. Tenía días iguales, dolores iguales, cicatrices viejas que me hablaban más que mi propio hijo. Y lo más duro, era saber que elegí ese silencio por amor. Que callé para no incomodar. Que acepté migajas porque alguna vez me llamaron mamá. Subí al segundo piso para buscar ropa seca. Valeria había dejado sus cosas por todos lados. Una bata de seda tirada sobre mi cómoda. Una vela con olor a jazmín. Una bolsita con joyas falsas que brillaban como verdaderas. Miré ese cuarto como quien entra en la habitación de una desconocida. Ya no era mío. Ya no quedaba rastro de mi costura, de mis santos, de mis fotografías viejas. Nada. Solo su rastro. Su perfume dulce, denso,
como el veneno que se mete sin que te des cuenta. Me senté en el borde de la cama, y por primera vez en muchos años, me sentí extraña en mi propia casa. El dolor en la rodilla empezó a punzar más fuerte. Bajé con cuidado las escaleras, apoyándome en la baranda. Me detuve frente al espejo de la entrada. Y no me reconocí. Tenía el cabello mojado, la cara pálida, la mirada ida. Cuando me volví esta mujer silenciosa, invisible, frágil. La Teresa de antes luchaba por lo que amaba. ¿Dónde quedó? ¿Quién la calló? ¿Quién la cansó tanto? Cerré los ojos. Escuché la lluvia. Y supe que algo tenía que cambiar. Que el dolor ya no era señal de amor, era una advertencia. Esa noche, no me acosté temprano. Caminé por la casa como quien patrulla un terreno ajeno. Revisé puertas, ventanas, corrales. No por seguridad, sino por costumbre. Quería sentir que algo aún me necesitaba. Pero todo estaba en orden. Menos yo. Apagué las luces una por una. Y antes de entrar a mi cuarto, miré el celular. Nada. Ni un mensaje. Ni un saludo. Solo una notificación. Omar había subido una historia en Instagram. En ella, brindaban con copas altas en un spa rodeado de montañas. Sonreían. Y yo, temblaba sola en el rancho. No fue curiosidad. Fue necesidad. Esa tarde, después de recoger los restos de ramas arrastradas por la tormenta, me senté en la sala como quien no quiere moverse más. Estaba exhausta. No solo por el cuerpo, sino por el alma. El alma duele distinto. No grita. Se retira. Se apaga de a poco. Miré hacia el escritorio. La computadora de Omar seguía ahí, sobre la mesa que alguna vez fue la de mis cuentas, mis cartas, mis rezos. No lo pensé demasiado. Me levanté, caminé despacio y encendí la pantalla. Tal vez buscaba una señal. Algo que me dijera que pensaban en mí. La contraseña estaba guardada. Entré sin dificultad. Lo primero que vi fue una carpeta con fotos. París, Roma, Barcelona. Omar sonriendo frente a monumentos. Valeria con vestidos nuevos, tomando vino en terrazas, mostrando joyas en primeros planos. El contraste era tan violento que por un segundo no supe si estaba viendo la vida de mi hijo o la vida de otra persona con su cara. Pasé las imágenes una por una. Cientos. Sonrisas. Copas. Maletas caras. Nada mío. Ningún rastro de este rancho, de mis manos, de mi nombre. Después abrí el correo. No buscaba nada en particular. Pero lo encontré. Era una conversación entre Valeria y una amiga. Larga. Cargada de carcajadas escritas y palabras llenas de superioridad. Lo mejor fue dejar a la vieja con los cerdos. Gratis. Así ahorramos para las compras en París. Jaja. Leí esa frase 5 veces. Se me borró el sonido del mundo. Sentí el cuerpo dormirse. Como si me hubieran desconectado de todo. No lloré al instante. Me quedé quieta, sosteniendo el mouse con una mano temblorosa. No supe si cerrar la pantalla o lanzarla por la ventana. Me levanté despacio. Fui a la cocina. La tetera aún estaba sobre el fuego. El agua hervía. Vertí el café en una taza de loza vieja, esa que tenía una rajadura en el borde. Era la taza de mi madre. La taza de los inviernos largos, de las mañanas en que no teníamos nada para comer salvo pan duro. La sostuve con ambas manos. Me temblaban. Caminé hacia la sala. Me senté. Tomé el primer sorbo y, sin querer, abrí demasiado los dedos. La taza se me cayó. Se partió al tocar el suelo. Como si entendiera que ya nada quedaba entero. No grité. No maldije. No lloré. Solo me quedé ahí, mirando los pedazos, como si fueran restos de algo que no volvería jamás. El sonido del silencio se hizo más fuerte que cualquier trueno. Y en medio de ese vacío, dije en voz baja, esto se acaba hoy. No fue un impulso. Fue una decisión que nació del cansancio, de la humillación, del olvido. Me levanté. Barrí los restos con cuidado.
Guardé la foto rota del email en mi memoria. Y me prometí no permitir nunca más que alguien me tratara como una sombra. Subí a mi cuarto. Saqué la blusa de algodón que más me gustaba. Esa que usaba para ir a misa cuando era joven. La planché con calma. La doblé. La coloqué sobre la cama. No era vanidad. Era un ritual. Preparar el cuerpo para algo nuevo. Me senté frente al espejo. No me maquillé. No me peiné. Solo me miré. Largo. Como si intentara encontrar en esos ojos tristes a la mujer que una vez creyó que el amor de un hijo lo podía todo. Y en ese reflejo no encontré respuestas. Solo dignidad herida. Y un fuego que recién empezaba a prenderse. Fui al cajón donde guardaba los papeles del rancho. Facturas viejas. Certificados. El testamento de mi padre. Todo seguía a mi nombre. No lo había notado. No lo había querido notar. Siempre pensé que algún día Omar tomaría ese lugar con gratitud. Que me cuidaría como yo lo cuidé. Pero no. La vida no funciona así. Tomé el teléfono. Marqué un número que no usaba desde hacía años. El de don Lorenzo, abogado de la familia desde antes que yo naciera. Contestó con voz firme. Le dije, necesito que vengas. Tengo algo que firmar. ¿Y tú? ¿Alguna vez confiaste en alguien que, en vez de cuidarte, te usó como si no valieras nada? No dormí esa noche. No por insomnio, sino por dignidad. Hay dolores que ya no te dejan cerrar los ojos. Me quedé sentada al borde de la cama, con las manos sobre las rodillas, mirando la ventana. Afuera, el cielo clareaba despacio, como si también tuviera miedo de salir. El rancho estaba en silencio, pero un silencio distinto. No era soledad. Era espera. Como si la casa, mis padres, los animales, supieran que algo iba a cambiar. Respiré hondo. Fui a la cocina. Encendí el fuego. Y me preparé un café nuevo, esta vez, en una taza sin historia. Busqué la agenda vieja de cuero, esa que guardaba en la última gaveta del armario. Las hojas estaban amarillas, gastadas, pero los números seguían ahí. Marqué el de don Lorenzo, sin temblor en los dedos. Me contestó su secretaria, como siempre. Le dije mi nombre. Ella se quedó en silencio unos segundos. La señora Teresa. Claro. Él va a querer hablar con usted. Y así fue. Su voz no cambió. Ni la mía. Le conté lo básico. No pedí consejos. Solo le dije que necesitaba verlo y que trajera los papeles. Estoy cansada, Lorenzo. Y no quiero que esto me siga sangrando. Colgué y salí al patio. El sol empezaba a calentar el barro. Caminé hasta la higuera, la que mi madre plantó cuando yo tenía 15 años. Me senté en su sombra y miré el horizonte. No pensé en venganza. Pensé en paz. En esa paz que una busca después de haber sido invisible por demasiado tiempo. Sentía el cuerpo dolorido, pero no me importaba. Era otra clase de dolor. Uno que viene cuando estás por cerrar una historia. Una parte de mí se despedía en silencio del rancho. No con tristeza. Con respeto. Como quien deja ir algo que amó, pero que ya no la abraza. Don Lorenzo llegó 2 días después. Traje gris, zapatos de cuero brillantes, mirada clara. Se sentó en mi mesa sin preguntarme por qué. Solo abrió el maletín y fue sacando los documentos. Sigue todo a su nombre, señora Teresa. No hicieron ningún trámite. Asentí con la cabeza. Y quiero que siga así, hasta que yo decida a quién se lo dejo. Él no opinó. Solo redactó. Y eso fue lo que más agradecí, su silencio. Su manera de respetar mi momento sin querer explicarlo todo. Había algo en su gesto, como si él también supiera que lo que estaba haciendo no era justicia. Era dignidad. Me ofreció un café. Le dije que no. Me puse mis lentes para leer. Revisé cada línea, cada cláusula, cada nombre. Iba a vender, pero bajo mis condiciones. No a cualquiera. No al mejor postor. Yo quería que el rancho viviera, aunque yo ya no pudiera sostenerlo.
Le pedí que buscara a una pareja joven, con alma campesina. Alguien que entendiera lo que era dormir escuchando a los cerdos y no a un aire acondicionado. Que viera belleza en las grietas de las paredes. Que no cambiara las sillas por acrílico blanco. Él sonrió con los ojos. Y me prometió que así sería. Esa misma tarde, me puse mi blusa favorita. Era blanca, de algodón, con bordados que mi madre me enseñó a hacer cuando yo era niña. No tenía glamour, pero tenía historia. Y en este mundo que idolatra lo brillante, yo aún me aferraba a lo que guarda memoria en la tela. Me senté en la galería con un cuaderno viejo, escribiendo a mano los recuerdos que no quería olvidar. No para entregarlos a nadie. Para mí. Porque cuando una mujer toma una decisión que le devuelve la espalda a la humillación, tiene que dejar constancia de que eso fue real. Decidí algo más. Que la entrega oficial fuera el mismo día en que Omar y Valeria regresaran de Europa. No por revancha. Por orden. Porque ellos me fueron quitando pedazos en silencio. Y ahora yo iba a poner las cosas en su lugar, en voz alta. Llamé a don Lorenzo y le dije, el día que lleguen, quiero estar aquí. Quiero que me vean. Él entendió. No preguntó. Agendó la fecha. Colgamos. Y yo cerré la libreta con una calma que no sentía desde hacía años. Me quedaban 7 días en el rancho. Una semana exacta. No lo vi como una despedida. Lo sentí como una vigilia. Como esos velorios en los que el cuerpo aún no ha partido, pero el alma ya está en camino. Cada amanecer tenía un sabor distinto. Un silencio distinto. Una herida distinta. Me levantaba temprano, no por obligación, sino por costumbre. Las rutinas son difíciles de enterrar cuando una las ha vivido durante décadas. Preparaba mi café sin apuro, como quien ya no espera compañía. Y mientras el agua hervía, escribía pequeñas frases en hojas sueltas, como si dejara notas a mí misma. Pasé más tiempo en la tierra que en la casa. Volví a plantar, no porque creyera en el futuro, sino porque quería despedirme sembrando algo. Regué las flores que Valeria había dejado morir al ponerles fertilizante de revista. Rescaté una bugambilia, le hablé bajito, la acaricié como a una criatura enferma. Corté ramas secas. Me ensucié sin culpa. Volví a usar mi sombrero viejo, ese que tiene una mancha de pintura en un lado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no hacía las cosas para nadie más. Solo para mí. Y eso fue como respirar hondo después de años. En la cocina, preparé pan. Harina, sal, levadura y paciencia. No había mejor perfume que el del pan horneado mezclado con el humo de la leña. Esa mañana, abrí todas las ventanas. Quería que el aroma se metiera en cada rincón, como un último gesto de identidad. Como si la casa supiera que aún quedaba algo mío entre esas paredes. Me senté en la mesa y comí una rebanada caliente, con mantequilla. Lloré. Pero no fue tristeza. Fue alivio. Porque cuando una mujer vuelve a alimentarse de lo que ella misma prepara, deja de tragar lo que otros le imponen. Volví a abrir los cajones que había evitado por años. Saqué fotografías, cartas, dibujos de Omar cuando era niño. Algunas cosas las guardé en una caja. Otras, las quemé. No por rencor, por limpieza. Porque algunas memorias pesan más que el cuerpo. Y una no puede cargar con todo para siempre. Dejé solo lo esencial, un retrato de mis padres, una servilleta bordada por mi madre y una carta de cumpleaños que Omar me escribió a los 9 años. El resto, lo entregué al fuego. Lo miré consumirse sin culpa. Y cuando la última hoja se volvió ceniza, suspiré. Me sentaba todas las tardes en la galería, con una taza de té y los pies sobre un banco de madera. El sol bajaba lento, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Los animales ya me conocían. No necesitaban que les hablara. Solo pasaban cerca, como si también entendieran que el ciclo se estaba cerrando. Cerraba los ojos. Escuchaba los grillos, el viento, los sonidos que Valeria nunca soportó. Y pensaba, esto no lo van a entender. Porque hay cosas que no se compran ni se heredan. Se viven. Y el rancho era una de ellas. Una noche soñé que caminaba por el rancho con mi madre. Ella estaba joven.
Yo era una niña. Las dos reíamos. Teníamos las manos sucias de tierra y el corazón lleno de nada más que campo. Me desperté con el rostro húmedo y una sensación de ternura que hacía años no sentía. Me quedé en la cama un rato más, abrazando la almohada como si fuera el pecho de alguien que ya no está. A veces no hace falta que alguien te abrace. Basta con recordar cómo se sentía cuando lo hacían de verdad. El último día me levanté antes del amanecer. Me vestí con calma. Elegí un vestido sencillo, de tela fresca, con flores bordadas a mano. Era el único que había guardado de mi juventud. Me peiné el cabello y lo recogí con una trenza baja. Me puse unos pendientes pequeños, los que usaba cuando Omar era bebé. Me miré al espejo sin buscar belleza. Busqué presencia, esa que había perdido al dejarme apagar. Me sonreí, no con los labios, con los ojos, y supe que estaba lista. No para pelear, sino para cerrar la puerta, con dignidad. Los escuché antes de verlos. El rugido del motor importado rompió el silencio del campo, como si la ciudad viniera a burlarse de mi paz. Me quedé sentada en la galería, con las manos sobre el regazo, respirando despacio. No tenía miedo. Tenía firmeza. En el camino de tierra apareció el auto alquilado, negro, brillante, de esos que parecen tener más ego que ruedas. Se detuvo frente al portón sin avisar. Valeria bajó primero. Gafas grandes, labios pintados, sandalias doradas. Parecía venir de una pasarela, no de un viaje. Omar bajó después, con una camisa blanca que nunca había usado en este rancho. Sus brazos estaban llenos de bolsas de marca, bolsas que colgaban como trofeos de una guerra ajena. No dijo mamá. No miró a los cerdos. No preguntó por el campo. Caminó directo a la casa, como quien entra en un hotel. Yo no me moví. No dije nada. Quería ver hasta dónde podía llegar su ceguera. Valeria pasó a mi lado sin saludar, levantando el celular para grabar una historia. Después de un mes, por fin en nuestra hacienda otra vez, dijo. Nuestra. Esa palabra fue una bofetada. Entraron riendo. Las bolsas hicieron un ruido sordo al caer sobre la mesa del comedor. Omar dejó las llaves sobre el aparador de madera, ese que había sido de mi abuela. Se sentaron en los sillones nuevos, los que ella mandó traer de la ciudad, con telas claras que no soportarían ni un minuto de polvo real. Yo los seguía desde lejos. Desde el umbral. Desde la Teresa que ellos creían haber reducido. Pero esta vez, no iba a callar. Respiré hondo. Caminé hacia la casa. Abrí la puerta principal. Y ahí, estaban todos. Don Lorenzo ya había llegado, puntual como siempre. Lo acompañaban una pareja joven, ella de cabello rizado, él con botas de trabajo y olor a campo. Sonreían con los ojos, no con la boca. Tenían esa calma que solo tienen los que vienen de raíz. Se pusieron de pie al verme entrar. Yo asentí con un gesto leve. Me paré al lado del agente inmobiliario, que sostenía una carpeta con documentos. La escena era perfecta en su contradicción. De un lado, el ruido de bolsas de lujo y perfume caro. Del otro, la tierra, la historia, la firmeza. Valeria fue la primera en reaccionar. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, frunciendo el ceño como si alguien hubiera ensuciado su alfombra imaginaria. Omar me miró por fin, pero no dijo nada. Solo buscó respuestas en mi rostro, como si le costara entender que yo estaba de pie. Me acerqué lentamente. Ni una palabra de más. Ni una lágrima. Solo el peso completo de mis decisiones cayendo sobre la sala. Don Lorenzo extendió los papeles. La pareja firmó en silencio. Yo solo miraba a Omar. Esperaba que dijera algo. Pero no lo hizo. Tomé el sobre que tenía preparado desde la noche anterior. Dentro había una copia de la escritura, una carta breve y las fotos que encontré en el correo. Lo puse sobre la mesa, junto a sus bolsas de marca. Y entonces hablé. No grité. No acusé. No humillé. Solo dije lo que había que decir. Vendí el rancho. Hoy se entrega oficialmente. Ya no les pertenece. Y yo, tampoco.
Valeria se rió al principio. Una risa nerviosa, ridícula, hueca. Pero cuando vio los papeles, dejó de grabar. Y empezó a gritar. «Esto es una locura. Esto no puede ser legal. Voy a llamar a mis abogados», gritaba Valeria, mientras buscaba el celular como quien busca un arma. Omar seguía en silencio, como si aún esperara que todo se tratara de una broma. Yo me acerqué a él. Lo miré a los ojos. Y le dije: «Tú no me perdiste hoy. Me empezaste a perder hace años. Solo que ahora lo firmé». Di media vuelta. Caminé hasta la puerta con el paso firme. Afuera, la tarde estaba tibia. El viento tenía olor a cambio. Cerré la puerta. Y el ruido seco fue la única respuesta. Valeria gritaba como si alguien le hubiera robado una corona invisible. Caminaba en círculos, llamando abogados, exigiendo explicaciones, amenazando con demandas que no tenían ningún destino. Don Lorenzo, impasible, hojeaba los documentos y asentía con tranquilidad. La joven pareja ya estaba de pie, con sus mochilas de trabajo al hombro, esperando la entrega simbólica de las llaves. Mientras tanto, Omar seguía sentado. No se movía. No hablaba. Solo bajaba la mirada, como si el peso de todos sus silencios le hubiera caído encima de golpe. Yo lo miraba. No con rabia, sino con una tristeza antigua, de esas que vienen desde el pecho y no necesitan palabras. Omar no me defendió. No defendió el rancho. No se defendió ni a sí mismo. Era como si lo hubieran vaciado de lo poco que le quedaba. Pensé en todas las veces que lo abracé sin preguntar. En todas las veces que cociné su comida favorita sin que me lo pidiera. En todos los cumpleaños en los que él sopló las velas, y yo soplé la esperanza de que algún día me dijera: «Gracias». Pero ese gracias nunca llegó. Caminé hasta la cocina, abrí el cajón de los cubiertos, y saqué una llave pequeña, vieja, con el metal gastado por los años. La puse en la palma del joven nuevo dueño. Él la recibió con respeto. Me miró a los ojos, como quien comprende sin necesidad de explicación. Ella, su compañera, me dijo en voz baja: «Vamos a cuidar este lugar como si fuera nuestra madre». Esa frase me tocó un lugar que nadie tocaba hacía décadas. Asentí sin decir nada. Y por dentro, me tembló el alma entera. Valeria todavía gritaba en la sala. Decía cosas que no recuerdo, amenazas, insultos, reclamos. Todo me sonaba lejano. Como si hablara bajo el agua. Como si su voz no tuviera ya ningún poder sobre mí. Me acerqué a la puerta. Me detuve justo en el marco, y los miré a los dos. Él con la mirada caída. Ella con el celular en alto, grabando otra vez. Y fue ahí donde dije la frase que, estoy segura, jamás van a olvidar: el rancho fue mío. Lo heredé. Lo crié. Lo amé. Y ahora lo dejo, porque no me cuidaron. Porque ya no me pertenece. Porque yo tampoco les pertenezco. No lo dije llorando. Lo dije como quien se despide de una casa que se incendia, sabiendo que no va a volver. Cerré la puerta con fuerza. El ruido seco se sintió como una campana final. Afuera, el aire estaba liviano. El cielo, más azul que nunca. Me senté un momento en el borde de la galería. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era el temblor de lo nuevo, de lo incierto, de lo libre. Y ahí me di cuenta de que no necesitaba aplaudir mi acto. Solo respirar. Porque cuando una mujer deja de mendigar amor, lo único que necesita es aire limpio. Omar no salió. No me llamó. No me detuvo. Quizás entendió que su silencio era ya la única respuesta que tenía para darme. Y yo no quería más respuestas. No me hacían falta. Lo que hice no fue venganza. Fue cierre. Fue respeto propio. Fue ese momento en que el alma, cansada de callar, se levanta de la silla y dice: basta. Caminar hasta el portón fue como caminar por primera vez con la frente en alto. No por orgullo, por dignidad. Porque hay heridas que no se curan, pero te despiertan. Tomé un taxi que ya me esperaba en el camino. Le di la dirección de un pequeño hostal en el pueblo. En la bolsa de lona llevaba solo lo necesario: una muda de ropa, mis papeles,
una foto de mis padres y una libreta con anotaciones que nadie entendería salvo yo. Me acomodé en el asiento trasero. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, no pensé en lo que dejaba atrás. Pensé en lo que venía. Pensé en mí. Y esa idea, tan simple, tan nueva, me hizo sonreír. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de dejar todo atrás, por respeto a ti misma? El taxi avanzaba lento por el camino de tierra, y yo miraba por la ventana como si nunca antes hubiera visto ese paisaje. Los árboles, las piedras, las rejas oxidadas. Todo me parecía diferente. No porque cambiara el mundo, sino porque cambié yo. Llevaba los brazos cruzados sobre el pecho, abrazándome sin darme cuenta. No pensaba en Omar. No pensaba en Valeria. Pensaba en la mujer que fui y en la que acababa de pararse por sí sola. La que ya no tenía un rancho, pero tampoco cadenas. Respiré hondo. Y el aire me supo limpio. Llegamos al pueblo al atardecer. El cielo tenía ese color naranja que parece promesa. El hostal era pequeño, de madera clara, con cortinas floreadas y olor a pan recién hecho. Me recibió una señora de acento dulce, que me preguntó si venía por trabajo. Sonreí, sin responder. No quería explicar. Solo quería existir. Me instalé en un cuarto sencillo, con una cama de hierro y una colcha tejida a mano. Puse mis cosas en una silla y me senté en el borde del colchón. El silencio del lugar me abrazó. Por primera vez. No pesaba. Al contrario, me acunaba. Esa noche no prendí la televisión. No revisé el celular. No le conté a nadie dónde estaba. Me hice un té con agua del termo y lo tomé en la terraza común, bajo una manta fina. Observé a los gatos callejeros caminar entre las plantas, a un niño pasar en bicicleta, a una pareja reír a lo lejos. Me sentí parte, y al mismo tiempo, libre. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Y esa idea, que antes me habría dolido, ahora me aliviaba. El anonimato tiene un sabor raro, pero si lo dejas reposar, se vuelve dulce. Al día siguiente, salí temprano con mi bolsa de lona. Caminé sin mapa, sin destino fijo. Solo quería ver, sentir, oler. Recorrí calles de piedra, saludé a personas que nunca había visto, me detuve en una plaza a escuchar a un hombre tocar guitarra. Compré empanadas en un puesto callejero y las comí sentada en una banca, como una turista en su propio país. Nadie me pidió nada. Nadie me exigió una sonrisa. Y aún así, sonreí. Me toqué la mejilla con los dedos, sorprendida. Hacía tanto que no me nacía una sonrisa sola. Entré a una librería de segunda mano. El olor a papel viejo me abrazó como un perfume antiguo. Revisé los estantes sin buscar nada concreto. Encontré un libro de viajes por Sudamérica, con anotaciones a mano hechas por otra mujer. Compré ese libro. Y al salir, decidí, voy a seguir los caminos que ella escribió. No como copia, como homenaje. Porque a veces, para empezar de nuevo, una necesita un impulso que no viene de dentro, sino de otras almas que también se atrevieron a soltar. Esa noche, en el hostal, me senté a escribir. No sabía si era un diario, una carta o simplemente desahogo. Escribí cosas sueltas. Hoy caminé sin pensar en el rancho. Hoy no dije, mi hijo, ni una sola vez. Hoy me dolió menos el silencio. Cerré el cuaderno y lo guardé debajo de la almohada. Me acosté boca arriba. Observé las sombras en el techo. Y sentí que mi cuerpo, por fin, se entregaba al descanso. No como quien se rinde, sino como quien confía. Al tercer día, fui al terminal de ómnibus. Compré un boleto sin preguntar demasiado. Elegí el más largo, el que más se alejara. No necesitaba saber a dónde iba. Solo necesitaba irme. Sentí una emoción rara al sostener el pasaje en las manos. Como si fuera una llave. Un pasaporte a mí misma. Me senté a esperar. Y mientras el motor del bus encendía, pensé, no tengo casa, no tengo certezas, no tengo edad para empezar de cero. Pero tengo algo mejor. Tengo coraje. Y eso, a esta altura de la vida, es un tesoro.
Llegué a Buenos Aires después de un viaje largo, con las piernas hinchadas y el alma despierta. El ruido de la ciudad no me asustó. Al contrario, me recordó que la vida seguía andando, aunque yo estuviera aprendiendo recién a caminar de nuevo. Me hospedé en un hostel sencillo, con paredes color pastel y olor a limpieza antigua. Había flores en las ventanas, de esas que alguien cuida sin necesidad de aplausos. Me dieron una habitación pequeña con baño compartido. Agradecí como quien recibe un regalo. Me acosté en la cama dura. Y dormí de un tirón. La mañana siguiente fue luminosa. Me lavé la cara con agua fría, abrí la cortina y dejé que la ciudad entrara por la ventana. No tenía planes. Solo ganas. Bajé a desayunar. Pan casero, mermelada, café fuerte. Me senté sola. Pero no me sentí sola. A veces, la mejor compañía es una mesa tranquila y un silencio amable. Vi turistas tomar fotos, vi niños correr por la vereda, vi mujeres mayores como yo, pero con ojos diferentes. Y me pregunté, ¿cómo se ve una mujer que ya no se debe a nadie? Subí de nuevo a la habitación para arreglar mis cosas. Sobre la cómoda había un espejo rectangular, sin marco, un poco manchado en las esquinas. Me paré frente a él sin intención. Solo para peinarme. Pero me quedé quieta. Algo me detuvo. Me miré de verdad. No para maquillarme. No para disimular nada. Me observé como quien descubre un rostro antiguo. Y ahí estaba yo. Ojeras, arrugas, marcas del tiempo, pero también unos ojos que ya no pedían permiso. Me toqué el rostro con la punta de los dedos. Y sentí ternura. Hacía años que no me miraba con ternura. Me puse un pañuelo azul que había comprado en una feria artesanal. Era de seda liviana, pintado a mano. Lo até al cuello con delicadeza. No era coquetería. Era cuidado. Era como decirme, merezco belleza, aunque nadie me la regale. Caminé por el pasillo del hostel como quien estrena una nueva versión de sí misma. Nadie me miró diferente. Pero yo me sentía distinta. Me sentía vista por mí. Y eso fue más poderoso que cualquier piropo vacío que me hayan dicho años atrás. Salí a caminar sin rumbo. Entré en un parque, me senté en una banca bajo un jacarandá. Escuché el sonido de las hojas secas bajo los pies de los que pasaban. Saqué el libro de viajes y lo abrí al azar. Subrayé una frase: toda mujer merece al menos una vez en la vida sentarse sola y no tener que explicar por qué. Me reí. Porque era cierto. Porque por fin lo estaba haciendo. Porque nadie me esperaba en casa. Nadie me interrumpía. Nadie me miraba con lástima. Y aún así, yo estaba completa. Fui a una galería de arte. Caminé entre cuadros coloridos y esculturas pequeñas. Una guía me preguntó si estaba buscando algo. Le respondí sin pensar, sí, a mí misma. Ella sonrió, como si entendiera. Compré una postal con una pintura que me recordó al rancho, un campo abierto con un solo árbol en medio. La guardé en mi bolso como quien guarda una prueba de algo que ya no necesita explicación. No lloré, pero sentí un nudo en la garganta. Uno de esos que no duelen, que simplemente anuncian que algo dentro está volviendo a respirar. Esa noche, antes de dormir, me volví a mirar en el espejo. Esta vez, con las luces apagadas y la lámpara de noche encendida. Las sombras en mi rostro dibujaban historia. Me quedé ahí, en silencio, hasta que sentí que ya no necesitaba buscar respuestas. La mujer del espejo no lo tenía todo resuelto. Pero estaba de pie. Y eso, a mi edad, ya es una victoria. Me arropé. Apagué la lámpara. Y cerré los ojos con una certeza nueva. Lo que viene, me pertenece. Porque lo que solté, ya no me define. Fui a una feria de productos orgánicos una mañana cualquiera. No la tenía planeada, ni anotada, ni recomendada por nadie. Solo vi el cartel pegado en una farola oxidada, escrito con marcador grueso y dibujos hechos a mano. Algo me dijo que debía ir. No sé si fue el color, el día o el corazón. A veces el cuerpo reconoce antes que la mente lo que el alma necesita. Caminé hasta allá con pasos curiosos, sin expectativa. Antes de seguir,
Si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El lugar olía a pan integral caliente, a frutas maduras, a sol del mediodía cayendo sobre lonas coloridas. Sonaban risas, cucharas chocando, bolsas de papel arrugándose. Todo parecía sencillo. Vivo. Auténtico. Me moví entre los puestos sin prisa, tocando con los dedos los tomates brillantes, los panés redondos, las hojas verdes que crujían como si aún respiraran. No compraba nada, pero lo sentía todo. Era extraño. Nunca me había sentido tan parte de algo tan nuevo. Y sin embargo, era como volver. Pasé frente a un puesto de miel artesanal. Una mesa de madera rústica, frascos con etiquetas escritas a mano, y un hombre de ojos tranquilos que me ofreció una cucharadita. La probé. Cerré los ojos. Era dulzura tibia, sin artificio. Él rió. No sabía que alguien pudiera saborear algo con tanta emoción, dijo. Yo también reí. Y le conté que crecí entre vacas, que viví en un rancho, que trabajé la tierra, que supe lo que era ganarse la comida con las manos, no con billetes. Apareció su esposa poco después. Era francesa, de cabello enredado y mirada cálida. Se presentaron como Camille y Baptiste. Me contaron que 5 años atrás habían dejado París para mudarse a Mendoza y crear una vinícola agroecológica. Yo no entendía de vinos, pero entendía de tierra. Y eso bastó para que quisieran saber más de mí. Nos sentamos en una esquina con sombra. Pasamos horas hablando. Y por primera vez en mucho tiempo, me hicieron preguntas que no venían del juicio, sino del alma. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué parte del campo extrañas? ¿Qué sabor te recuerda a tu infancia? Me sorprendieron. No por la profundidad, sino porque hacía años que nadie me preguntaba nada que no tuviera que ver con hacer favores. Algunas cosas las respondí con palabras. Otras, solo con los ojos. Hubo silencios que dijeron más que cualquier frase. Cuando nos despedíamos, Camille me tomó de la mano y dijo, ¿y si vienes con nosotros unos días? Tenemos una casita libre. Nos ayudarías y nos acompañarías. Me quedé callada. No por duda, por emoción. Porque a veces la vida te ofrece una segunda puerta. Pero hay que tener el valor de girar el picaporte, incluso si te tiemblan las manos. Dije que sí, con la voz baja, como quien acepta una bendición que no esperaba. Me dieron una dirección escrita con lápiz y un abrazo sin formalidades. Me fui caminando despacio, como si cada paso tejiera un hilo invisible entre lo que fui y lo que aún puedo ser. No pensaba en futuro. Pensaba en posibilidad. No visualizaba metas. Solo sentía algo latiendo por dentro. Vi en mi mente viñedos abiertos, olor a uvas, a barro fresco, a madera recién cortada. Pensé en mis padres, en sus manos gastadas, en cómo habrían sonreído si me vieran ahora. No con lujos, no con títulos, sino con sentido. Y eso, a mi edad, no es poco. Es esperanza. Esa noche, preparé mi bolso con calma. Doblé mi ropa como si envolviera algo sagrado. Llevé poco, pantalones cómodos, un par de blusas, mi cuaderno, una foto de mi madre y el pañuelo azul que se había vuelto mi escudo. Dormí poco, pero sin ansiedad. Solo cerré los ojos sabiendo que algo nuevo estaba por nacer, aunque no supiera qué. A la mañana siguiente, tomé un autobús hacia Mendoza. Las montañas se dibujaban a lo lejos como gigantes pacientes. Me dormí con la frente apoyada en la ventana, el corazón tibio y los dedos enredados en la bufanda. Soñé con viñas, con manos en la tierra, y con una mujer que ya no pedía permiso para pertenecer. Al llegar, me esperaban en la entrada de un terreno enorme, con una sonrisa franca y una taza de infusión caliente. El lugar no era de catálogo. No tenía glamour ni ostentación. Pero era hermoso. Las paredes eran de adobe, las camas de hierro forjado, las ventanas abiertas sin miedo al polvo. Todo olía a campo, a esfuerzo, a hogar sin pretensiones. Me mostraron los galpones,
las herramientas, el cuarto donde dormiría. Tenía una vista directa a las hileras de parras. Me quedé ahí, de pie, respirando. Era como si mis pies recordaran lo que era echar raíces, aunque no fuera el mismo suelo de antes. Pero igual se sentía, como regreso. Esa noche, cenamos bajo una pérgola rústica, con luces colgantes, pan recién horneado y un mantel con manchas de otras historias. El vino era profundo, suave, hecho ahí mismo, con uvas que habían sentido el sol en carne viva. Lo bebí despacio, en silencio. No por inseguridad, sino por respeto. Porque entendí que no todo lo nuevo es amenaza. A veces es abrazo. Me sentí útil, no por lo que hacía, sino por lo que era. Me miraban a los ojos al hablarme. Me escuchaban sin interrumpirme. Y por dentro, sin dramatismo, me dije algo que jamás pensé volver a decir: estoy exactamente donde debo estar. Porque a veces no se trata de volver a empezar, sino de volver a sentir que aún hay un lugar en el mundo donde una puede florecer. Habían pasado 5 días desde que llegué a Mendoza. Por las mañanas ayudaba a podar, a cargar cestos, a clasificar uvas con los dedos. Las manos me dolían, pero era un dolor limpio. De esos que no humillan. De esos que recuerdan que estamos vivas. Por las tardes, escribía. No sabía bien qué era lo que estaba haciendo, si un diario, una carta o un intento de cerrar capítulos. Pero un día, sin buscarlo, empecé a escribirle a él. A Omar. Las palabras salieron solas. Como cuando uno se raspa la piel vieja y encuentra debajo algo que todavía sangra. No era una carta de reproche. Ni de culpa. Era una carta de despedida interna. Le hablé de mi cansancio. De lo que sentí cuando me dejó. De la taza rota, del barro en mis manos, de las frases que Valeria escribía mientras paseaban por París. No exageré. No embellecí. Solo conté la verdad. Mi verdad. Le dije que siempre lo amé, incluso cuando su silencio empezó a doler más que cualquier palabra hiriente. Que nunca esperé lujos, ni homenajes, solo un poco de cuidado. Un poco de mirada. Un poco de amor que no doliera. La carta ocupó 3 páginas. Mi letra temblaba en algunas partes. No por tristeza, por liberación. La doblé con cuidado y la guardé en el cuaderno. Pensé en enviarla. Por correo, por foto, por mensaje. Pero algo me frenó. Me pregunté, ¿necesito que la lea? ¿O ya es suficiente con haberla escrito? Me respondí en silencio. Me respondí llorando bajito. Me respondí sabiendo que, a veces, las palabras más sinceras no necesitan llegar a destino. Solo necesitan salir del cuerpo. Como las últimas hojas que caen de un árbol en otoño. Ese día no fui al campo. Me quedé en el cuarto, sentada en la cama, mirando por la ventana. El viento movía las hojas como si danzaran con lo invisible. Pensé en las veces que me callé para no incomodar. En los años que pasé esperando gestos mínimos. En los cumpleaños que él olvidó. En las veces que cociné sin hambre para que al menos él comiera caliente. Me abracé. Literalmente. Me abracé a mí. Porque entendí que todo lo que yo quise de él, alguna vez me lo debo dar yo. Y eso, aunque duela, también es crecer. Por la tarde, salí a caminar sola por las hileras de parras. El sol bajaba lento. El aire tenía ese olor a fruta madura y tierra mojada que solo los que han vivido el campo saben reconocer. Me senté bajo un árbol, abrí el cuaderno y rompí la carta. Sin rabia. Sin impulso. La rompí como quien suelta algo que ya no necesita cargar. Vi los pedazos volar con el viento. Y por primera vez, no sentí miedo de haberme quedado sin palabras. Porque dentro de mí ya no quedaba reclamo. Solo silencio. Un silencio bueno. Un silencio limpio. Esa noche me sirvieron un vaso de vino, pan tibio y una sopa sencilla. Todo sabía a hogar. Pero no a un hogar que había perdido, sino a uno que estaba construyendo dentro de mí. Dormí profundamente. Como no dormía desde que Omar era chico y se acostaba a mi lado después de un mal sueño. Esta vez, no necesitaba que nadie me abrazara para sentir paz. Porque había algo en mí que, de nuevo, me creía merecedora de descanso.
Y eso, a los 76 años, no es poca cosa. Al día siguiente, desperté con una frase en la cabeza: no todas las despedidas se hacen con palabras. Algunas se hacen en silencio, y con dignidad. La anoté en el cuaderno. Después de desayunar, ayudé a limpiar los barriles. Me ensucié, me reí, aprendí. Era otra vida. No era fácil. No era cómoda. Pero me daba algo que no había sentido en mucho tiempo: presencia. Yo estaba. Yo existía. Yo importaba. No por ser madre, ni por servir, ni por sacrificarme. Importaba, por estar viva. ¿Y tú? ¿Alguna vez escribiste algo que necesitabas sacar del alma, aunque nunca lo enviaras? El último día en la vinícola, la pareja francesa me preguntó si quería acompañarlos a un proyecto agroecológico más al sur. Vamos al sur de Chile por una semana. Es un terreno nuevo, quieren convertirlo en algo vivo. Lo dijeron como si fuera una invitación casual, pero para mí fue otra puerta que se abría sin empujarla. Dije que sí con la misma calma con la que se dice un gracias profundo. Empaqué mis pocas cosas y partimos al amanecer. Viajamos en silencio, compartiendo fruta, mate e historias a medias. Cruzar la cordillera fue como cruzar también un umbral interno. El terreno era amplio, irregular, rodeado de árboles nativos y con el canto de aves que no sabía nombrar. Nos recibió un grupo de jóvenes que no tendrían más de 30 años. Tenían las manos sucias, la risa fácil y una energía que recordaba mis primeros años en el rancho. Me ofrecieron una carpa, una manta gruesa y un cuaderno para anotar lo que quisiera. Acá todo sirve si nace del amor, me dijo una chica que parecía tener más alma que edad. Caminé por el lugar con los ojos abiertos y el corazón despacio. Era duro, pero era sincero. Pasé los primeros días plantando semillas, ayudando a armar camas de cultivo y preparando comidas con leña y ollas viejas. Nada era elegante. Nada era cómodo. Pero todo era real. A veces me dolían los hombros. A veces me temblaban las piernas. Pero me dormía tan profundo que ya no soñaba con heridas. Soñaba con lluvia sobre tierra recién sembrada. Soñaba con manos jóvenes que tocaban la vida como quien cuida un corazón. Me di cuenta de algo simple. No extraño el lujo que nunca tuve. Extrañaba esto: la tierra, el barro, la utilidad del silencio. Una tarde me pidieron que contara mi historia. No toda, solo una parte. Dije que alguna vez tuve un rancho, que lo cuidé sola, que lo perdí, pero que en realidad me solté de él. Ellos no me interrumpieron. No preguntaron por detalles. Solo escucharon. Cuando terminé, uno de ellos me puso una mano en el hombro y dijo: tú no lo perdiste. Solo cambiaste de raíz. Esa frase me quedó dando vueltas. Porque sí, quizás lo que hice no fue dejar algo. Fue mudarme por dentro. Como los árboles que sobreviven al invierno. Había una niña entre ellos. No sé si era hija de alguien o solo parte del grupo. Se llamaba Luna. Un día, mientras regábamos juntos, me tomó de la mano y me dijo: tú eres como mi abuela, pero con los ojos más tristes. No supe qué decirle. Me arrodillé. Le acaricié el pelo. Y solo respondí: quizás porque mis ojos todavía están aprendiendo a ver lo bonito otra vez. Ella me abrazó con fuerza, como si ese abrazo fuera su forma de curarme. Y algo dentro de mí se acomodó. Desde ese día, Luna no se separó de mí. Me traía flores, me enseñaba juegos, me hacía preguntas que me obligaban a reír. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me hizo sentir necesitada sin que eso significara ser usada. Me decía abuela Teresa sin vergüenza, con cariño. Y aunque no llevábamos la misma sangre, sentía que compartíamos la misma ternura. Una parte de mí empezó a creer que aún podía ser hogar para alguien. Que aunque me hayan dejado de lado, todavía tenía espacio para dar amor. Las noches eran frías, pero el fuego siempre estaba encendido. Nos sentábamos alrededor y compartíamos historias, canciones, silencios cómodos. Yo hablaba poco, pero cuando lo hacía, los jóvenes me escuchaban como si cada palabra valiera. No me miraban como una mujer vieja.
Me miraban como una mujer entera. Y eso me curaba. No necesitaba decir que había sido madre, que me dolía un hijo, que me habían reemplazado por perfumes caros. Ellos no me pedían pasado. Me ofrecían presente. Y así, una noche, mientras Luna dormía con la cabeza en mi regazo y el fuego chispeaba frente a nosotros, entendí algo con una paz absoluta. No todo lo que se rompe debe arreglarse. Algunas cosas simplemente se sueltan. Como hojas. Como nombres. Como expectativas. Y lo que queda, lo que resiste, es lo que realmente somos. Me quedé mirando las estrellas, acariciando el cabello de esa niña que no era mía, pero que me estaba devolviendo pedacitos de alma. Fue una tarde de cielo gris, justo después de que lloviera sobre los cultivos. El aire olía a tierra viva, y yo acababa de guardar las herramientas cuando vi que el celular vibraba. Hacía días que no lo revisaba. Me acostumbré a no esperar nada de ese aparato. Ya no buscaba llamadas, ni mensajes, ni afectos que nunca llegaban. Pero ahí estaba, un mensaje de voz. Remitente, Omar. Me quedé mirándolo como si tuviera una bomba en la mano. Respiré hondo. Me senté en el borde de la cama. Y lo escuché. Su voz sonaba cansada. No triste. Cansada. Como si algo dentro de él se hubiera roto también. Dijo: mamá, no sé por dónde empezar. Valeria se fue. Literalmente. Sin dejar nota. Solo se llevó sus cosas. Y el rancho. Extraño el rancho. Lo siento vacío. Todo está cambiado. Todo se siente diferente. Hablaba lento, como quien intenta ordenar el arrepentimiento. Me nombró una vez. Solo una. Te extraño, mamá. Después, silencio. El audio terminó. La pantalla quedó negra. Y yo, no lloré. Apoyé el celular en la mesa. Me quedé sentada, con las manos entrelazadas, escuchando solo mi respiración. No era rabia. No era alivio. Era otra cosa. Una certeza tranquila. Me sorprendió no sentir necesidad de contestar. Ni de gritarle. Ni de pedirle nada. Lo escuché como se escucha un río que ya no pasa por tu puerta. Su voz no me removió. Solo confirmó que yo ya no estaba ahí. No físicamente. No emocionalmente. No espiritualmente. Había salido, y no quería volver. Me fui a caminar con Luna por los bordes del terreno. Ella me hablaba de las semillas que había plantado, de los nombres que les ponía a los árboles, de cómo soñaba con tener una huerta solo suya. Yo la escuchaba. Pero parte de mí también caminaba por adentro. Me preguntaba qué hubiera pasado si Omar hubiera dicho esas palabras 5 años atrás. ¿O 10? ¿Me habrían bastado? ¿Me habrían retenido? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Lo que sí sé es que ahora ya no eran suficientes. Esa noche escribí en mi cuaderno algo que no quería olvidar. No siempre el que regresa merece una silla en tu mesa. A veces basta con desearle paz desde lejos. Me dormí en paz. No porque me hubiera perdonado todo, sino porque había dejado de necesitar que lo hiciera. Dormí abrazando mi manta, con Luna en la carpa de al lado, escuchando su respiración tranquila. Y por primera vez después de ese mensaje, supe que no debía volver a responder como madre. Ahora me respondía como mujer. Los días siguientes fueron normales. Nadie más llamó. Ningún otro mensaje llegó. Y yo no volví a revisar el celular. No por orgullo. Por decisión. Porque había algo poderoso en no quedar atrapada en un ciclo viejo. Porque entendí que no todo hijo que pide perdón lo hace para reparar. A veces solo quieren dejar de sentirse culpables. Pero eso no es amor. Amor es cuidar a tiempo. No solo cuando ya no queda nadie. Y yo ya no era ese nadie que él esperaba encontrar al volver. Vi a muchas mujeres quedarse esperando. Vi a muchas madres olvidarse de sí mismas con tal de que sus hijos las necesitaran. Yo también fui una de ellas. Pero ya no. Y eso no me hace menos madre. Me hace más humana. Me hace más libre. Me hace una mujer que eligió no cargar más con lo que no sembró.
Y aunque el amor no se apaga del todo, se aprende a ponerse de pie. Porque incluso el amor necesita respeto para sobrevivir. Al caer la noche, volví a mirar el celular. No para ver si había algo nuevo. Solo para apagarlo. Lo dejé sobre la mesa, lo cubrí con una tela, y salí al patio. El cielo estaba despejado. Las estrellas me miraban con la misma calma que yo me estaba aprendiendo. Cerré los ojos. Y supe que a veces, el verdadero mensaje no es el que recibimos. Es el que elegimos no contestar. Me quedé en el sur unos días más. Me gustaba la rutina que había armado sin querer. Levantarme sin alarmas, tomar infusiones que antes no conocía, escuchar las conversaciones ajenas en cafés pequeños. Pero algo dentro de mí empezaba a moverse otra vez. No era nostalgia. Era impulso. No era deseo de volver, sino una necesidad de seguir. Como si el alma me empujara hacia otro paisaje, no para huir, sino para continuar. No quise buscarle nombre. Solo lo escuché. Entonces decidí viajar a Bariloche. No por turismo. Por intuición. Compré el pasaje sin pensarlo mucho y subí al autobús con el bolso cada vez más liviano, como mi espalda. Me senté junto a la ventana. Llevaba un termo con té de lavanda, un libro que ya no me interesaba terminar, y una paz que nunca antes me había acompañado en un viaje. Al llegar, el frío me saludó en la cara como una bofetada amable. El aire era transparente. Todo olía a leña húmeda, a chocolate derretido, a silencio bien cuidado. Los lagos brillaban como espejos inmensos, quietos, majestuosos. Me instalé en un pequeño hotel familiar, con paredes de madera y olor a manzanilla recién hervida. Me recibieron sin preguntas, con una manta sobre los hombros y una llave que tenía una cinta tejida. El cuarto era simple, acogedor, y tenía un espejo justo frente a la ventana. De esos que te miran incluso cuando no quieres. La primera noche lo cubrí con una bufanda. Me incomodaba. No por vanidad, ni por rechazo, sino porque aún me hablaba desde un lugar que dolía. No quería verme. Porque verme significaba aceptar todo lo que había pasado. Pero una mañana, después de bañarme, no lo cubrí. Dejé que me viera. Me sequé el cabello despacio, con la toalla apoyada en los hombros como en los viejos días del rancho. Me miré entera. Con la piel tibia, sin maquillaje, sin postura. Y ahí estaba, la cicatriz en mi mejilla. Esa que me hice cuando caí en el barro, cargando un balde que no me correspondía, en una casa que ya no era hogar. Me acerqué. Observé la línea fina, pálida, como un hilo mal cosido. No sentí vergüenza. Sentí historia. Esa marca era el mapa de un día que me rompió, pero también el rastro exacto de cuando empecé a levantarme. Y por primera vez, no quise esconderla. Me la quedé mirando como si fuera una medalla. Durante meses intenté borrarla. Usé cremas que prometían milagros, peinados que la tapaban, excusas que me justificaban. Decía que me había cortado cocinando, que fue un tropiezo tonto. Pero nunca conté que esa herida tenía nombre y apellido, que había nacido del abandono, que era el resultado de una lealtad mal correspondida. Esa mañana no bajé con bufanda, ni con maquillaje, ni con miedo. Bajé a desayunar con la cicatriz al sol. Me senté junto a la ventana del comedor, con el rostro al descubierto y el corazón también. Una señora mayor, de cabello blanco y labios pintados, me miró desde la mesa contigua. Me observó un segundo largo. Y dijo: «Tienes algo en la cara». Su tono no fue agresivo, ni cruel. Fue sincero. Yo respiré hondo. Y respondí, con la voz firme: «Sí. Es mi historia. Y no la cambiaría por nada». Ella asintió. No dijo más. Pero en ese pequeño gesto, algo dentro de mí se cerró con suavidad, como una herida que se cose sola. Después caminé por el centro de Bariloche con pasos lentos, como quien estrena una piel nueva. Entré a tiendas sin comprar nada. Me detuve frente a vitrinas llenas de chocolates, de abrigos de lana, de bufandas tejidas. No sentí deseo. No sentí carencia. Lo que tenía era suficiente. Me senté en una banca frente al lago.
Me quité los guantes. Apoyé las manos en mis rodillas. Dejé que el viento me hablara. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me faltaba algo. Una pareja joven se me acercó y me ofreció tomarme una foto. Dudé, pero dije que sí. Sonreí. Y no pedí que ocultaran mi lado izquierdo. La cicatriz salió en la imagen. Brillando. Esa noche, en el cuarto, miré la foto desde la pantalla del celular. Me vi distinta. No más joven. No más bella. Me vi presente. Verdadera. Con una expresión que no tenía hace años. Una especie de firmeza dulce. Como si por fin supiera quién era. Me toqué la mejilla otra vez. Sentí el relieve de la herida ya cerrada. Y entendí que esa marca, que tanto quise borrar, era la prueba más clara de que me levanté, incluso cuando nadie más me vio caer. Era mi testigo. Mi tatuaje sin tinta. Y ahora, también era mía. No por resignación, sino por elección. Porque solo cuando dejamos de ocultar lo que dolió, empieza a sanar de verdad. Esa noche escribí poco. No sentí necesidad de desahogarme. Solo anoté una frase en mi cuaderno, con letra clara: no quiero que me vean como una sobreviviente. Quiero que me vean como alguien que volvió a vivir. Apagué la lámpara. Cerré el cuaderno. Me acosté sin pensar en nadie. Ni en Omar. Ni en Valeria. Ni en el rancho. No era rechazo. Era libertad. Me dormí abrazada a mí misma. A mi historia. A mi cicatriz. Y por primera vez, no soñé con lo que me faltaba. Soñé con todo lo que me queda. Entré a una tienda de recuerdos una tarde cualquiera, sin intención de comprar. Llovía despacio, como si el cielo quisiera limpiar sin apuro. Buscaba calor. No solo en el cuerpo. Buscaba un rincón donde no me pesara tanto el silencio. El lugar olía a incienso barato y madera húmeda. Caminé entre imanes de catedrales, abanicos decorativos, camisetas que decían "y Granada". Había postales con frases turísticas, puestas en una estantería giratoria que chirriaba al moverse. Pasé el dedo por muchas sin mirar. Hasta que vi una imagen que no tenía palabras. Solo una mujer, de espaldas, caminando por un sendero de tierra. Cargaba una bolsa en la espalda, el sombrero le tapaba el rostro, y su sombra la seguía como una amiga muda. No decía nada. Y sin embargo, lo decía todo. La tomé con las dos manos. Me temblaron los dedos. Porque esa postal era yo. Pedí una pluma prestada. Me senté en una barra de madera junto a una ventana empañada. Afuera, el agua caía sobre los adoquines como si contara secretos. No escribí "querido Omar". Ni mencioné el rancho. No hacía falta. Hay palabras que se dicen con el cuerpo entero, y otras que duelen menos cuando se omiten. Respiré hondo. Cerré los ojos unos segundos. Y escribí una sola frase. No era un reclamo. No era ironía. Era mi verdad, seca, redonda, sin adorno. El barro en las manos es noble. El de la traición, no. Me limpio caminando el mundo. Cuando terminé, agregué mi nombre completo, Teresa Rojas de Aguilar. Sin diminutivos. Sin mamá delante. Porque una aprende, con los años, que el nombre propio también es una forma de volver a casa. No la envié a ningún lugar. No la sellé. No le puse estampilla. Solo la dejé en el mostrador, abierta. Le dije a la encargada, una joven de mirada curiosa, si alguien la quiere, que la tome. Ella la leyó en silencio. No preguntó. Solo me miró con una mezcla de ternura y respeto. Yo sonreí y me fui sin mirar atrás. No sentí nostalgia. Sentí alivio. Esa postal no era un mensaje. Era una liberación. Una forma de soltar. Una bandera doblada. Un resumen sin excusas. Y aunque no sabía quién la encontraría, en el fondo de mi alma sabía que alguien entendería. Porque hay dolores que solo las mujeres que han sido silenciadas reconocen con un suspiro. Y esa frase llevaba el suspiro de muchas. 3 días después,
Una chica en la pensión me enseñó su celular con los ojos abiertos como platos. «¿Usted es Teresa Rojas?», me preguntó. Me mostró la pantalla. Era una foto de la postal, publicada en una cuenta de mujeres mayores. Cientos de comentarios. Miles de compartidos. Alguien había subido la imagen con la frase y la firma. Mujeres de muchas partes del mundo escribían cosas como «Yo también he caminado ese camino». Esto me salvó el día. Gracias, Teresa, aunque no te conozca. Leí uno que decía «No conozco a Teresa, pero quisiera abrazarla». Otro «Esto no es solo de ella. Es de todas». Me temblaron las manos. No por fama. No por orgullo. Sino porque, sin buscarlo, mi voz había salido del hueco donde estuvo guardada tanto tiempo. Y no volvió sola. Esa noche no dormí. No por insomnio, sino por necesidad de sentirlo todo. Caminé por el pasillo del hotel, descalza, con una manta tejida sobre los hombros. El mundo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Me senté junto a la ventana abierta. Entraba el olor a jazmín mojado. Abrí mi cuaderno y escribí una sola línea. Lo que callamos no se pierde. Se convierte en raíz. Cerré los ojos. Recordé todas las veces que me sentí de más. Reemplazada. Invisible. Todas las veces que me callé por no incomodar. Por miedo a no ser querida. Y también recordé algo más. Que seguí. Que respiré. Que, aunque fuera con la espalda rota, me puse de pie. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con una flor prendida en el pelo. Me la había dado Luna envuelta en papel de diario, antes de que me fuera. Nadie comentó nada. Pero una señora mayor, al servirme café, me dijo en voz baja: «Usted tiene luz en la cara». Le sonreí sin palabras. No hacían falta. A veces lo más importante se transmite en un gesto. Me senté en la mesa junto a la ventana, con mi cuaderno, el café caliente entre las manos, y una paz que no venía de un spa ni de un retiro espiritual. Era una paz cocinada lento, entre escombros. Era mía. Y nadie podía arrebatármela. Miré hacia el lago. Las montañas detrás parecían vigilarme con paciencia. Pensé en todo lo que dejé, el rancho, los animales, la casa, los silencios. Pero, más fuerte aún, pensé en todo lo que ya no necesito, la aprobación, el título de madre perfecta, el amor mendigado. Y entendí algo que me cambió para siempre. Yo no vine a este mundo para ser necesaria. Vine a ser verdad. Con o sin casa. Con o sin familia cerca. Con o sin nombre en la boca de nadie. Y si esa verdad, escrita en una postal olvidada, le sirvió a alguien más, entonces mi historia ya no fue solo mía. Fue semilla. Y las semillas, incluso solas, también florecen. Llegué a Granada sin decirle a nadie. Crucé el océano con una maleta pequeña, una libreta medio llena y la misma foto de mis padres que me acompañaba desde el rancho. La había plastificado en una papelería barata de Bariloche, como quien preserva un trozo de raíz. No me movía el turismo, ni el arte, ni la Alhambra, me movía algo más primitivo. El deseo de existir lejos del eco de una historia que ya no me contenía. Caminé por sus calles de piedra como si ya las conociera. Las fachadas antiguas, los balcones con ropa tendida, el perfume del pan recién horneado que salía de una panadería diminuta, todo me abrazó sin hacer preguntas. Me instalé en una pensión sencilla, con sábanas ásperas pero limpias, y una ventana que daba a unas oliveras silenciosas. Era un lugar sin pretensiones. Como yo. Me ofrecieron una habitación con un balcón que crujía cuando apoyaba los codos. Dije que sí sin preguntar el precio. Porque cuando una ha perdido hasta el nombre en boca de los suyos, entiende que la paz no tiene tarifa y que hay lujos que ya no te seducen. Durante los primeros días, salía temprano y me perdía en las calles sin mapa. Descubrí librerías de viejo, mercados donde los tomates aún olían a sol y plazas con fuentes que goteaban como si lloraran sin apuro. Caminaba sin apuro yo también. Iba con mi libreta en el bolso y un lápiz mordido en el bolsillo. Me sentaba en bancos, en muritos, en la escalinata de una iglesia sin fe. Observaba. No buscaba nada, pero empezaban a ocurrirme cosas. Una tarde, en una asociación comunitaria,
conocí a Clara, una mujer que coordinaba talleres con niños de barrios humildes. Me preguntó de dónde venía. Le dije, de lejos, pero más de adentro que de afuera. Sonrió. No pidió más explicaciones. Solo me ofreció un té con romero y me invitó a dar una charla sobre tierra, plantas, cuidados. Dudé, pero acepté. No porque me sintiera sabia, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. La primera vez que fui, llevé una bolsita con semillas y una foto del rancho en mis años mozos. No sabían cómo tratarme. Me veían mayor, arrugada, con ropa sencilla, hasta que empecé a hablar. Les mostré cómo preparar la tierra, cómo no enterrar la semilla demasiado profundo para que no se ahogue, cómo regar con el dorso de la mano, cómo tocar el tallo sin quebrarlo. Y entonces me escuchaban con los ojos. Me miraban como si yo fuera una enciclopedia viva. ¿Tú sembraste eso de verdad?, me preguntaban. Sí, con estas mismas manos que ahora sostienen tu atención. Y sonreían. Y me creían. Volví cada semana. Sin falta. Les enseñaba a plantar en macetas rotas, en latas recicladas, en botellas cortadas. Les decía que las plantas no necesitan belleza, necesitan constancia. Que lo frágil también puede florecer si alguien lo mira con ternura. Y mientras los niños descubrían sus primeras raíces, yo volvía a encontrar las mías. En el silencio de esas tardes, me sentía útil. No para alguien que me usaba, ni para un apellido que me ignoraba, sino para unos ojos que aprendían conmigo. Me quedaba siempre un poco más, regando en soledad, tocando la tierra con la yema de los dedos. Y entendí algo que me costó años, que una mujer no necesita ser madre de sangre para ser raíz de muchos. Y eso me sanó más que cualquier disculpa. Una tarde, mientras dibujaban lo que habían sembrado, una niña me regaló su hoja. En ella había una figura con trenzas largas, una pala en la mano y un sol enorme sobre la cabeza. Abajo, en letras torcidas, escribió: Teresa es la tierra. Me quebré. No pude evitarlo. Me tapé la cara con las manos, como si el amor también diera vergüenza cuando una no está acostumbrada a recibirlo sin condiciones. No lloré de tristeza. Lloré de plenitud. Porque todo lo que fui, todo lo que sufrí, todo lo que me arrebataron, ahora florecía. Y lo hacía en manos pequeñas, sinceras. Sembré respeto. Y estaba naciendo amor. Semanas después, recibí un correo inesperado. Me invitaban a participar en un documental sobre mujeres que reconstruyeron su vida después de los 70. Me reí sola. Pensé, ¿yo? Una cámara frente a esta cara con cicatrices, con arrugas, con silencios. Pero dije que sí. No por vanidad. Por responsabilidad. Porque entendí que contar mi historia no era exhibirme, era tender la mano. Compartí lo vivido sin dramatismo, sin adornos, con la misma voz con la que me hablo cuando estoy sola. Al final, me preguntaron, ¿qué le dirías a alguien que hoy se siente como tú te sentías? Respondí, que no se rinda, que camine, que confíe, que la dignidad también florece. Y a veces, florece tarde, pero florece fuerte. El documental se publicó, y algo cambió. Empezaron a llegar mensajes de mujeres de muchos lugares: México, Colombia, Perú, España. Algunas me llamaban Mamá Teresa, otras abuela, otras hermana mayor. Muchas decían: gracias por poner en palabras lo que nunca supe decir. Y yo, del otro lado de la pantalla, respondía en voz baja: gracias por escuchar lo que una vida entera tuve que callar. Me sentía honrada, pero también humilde, porque no brillaba yo. Brillaba la herida compartida. Brillaba el eco de todas las que, como yo, sobrevivieron sin testigos. Cada mensaje era una flor. Y cada flor, una forma de decirme que, aunque me borraron de una casa, el mundo me estaba escribiendo en otras. Hoy vivo en un cuarto modesto. Tengo una planta en cada ventana, una taza de barro para el café y un cuaderno que ya casi se termina. Tomo café sola, pero no me siento sola. A veces camino hasta una plaza y observo: niños corriendo, ancianos conversando, parejas besándose sin apuro. Ya no necesito ser parte de todo.
Me basta con pertenecerme a mí misma. Aprendí que la libertad no siempre llega con estruendo. A veces llega en forma de susurro, en forma de silencio, en forma de un ya basta. De una hora me toca a mí. Y cuando eso llega, no hay pasado que te lo pueda arrebatar. ¿Alguna vez te sentiste usada, descartada o invisibilizada, justo por aquellos a quienes más amaste? Y si hoy estás escuchando esta historia con un nudo en la garganta, si tú también diste tu vida por alguien que luego te dejó sola, como si no valieras nada, por favor, escúchame con atención. Tú no eres carga. Tú eres cimiento. Fuiste tú quien sostuvo la casa mientras otros descansaban. Fuiste tú quien limpió lágrimas ajenas sin que nadie notara las tuyas. Tú ya diste suficiente. Y aunque no te lo hayan agradecido, aquí te decimos, te vemos. Te honramos. Te creemos. No importa cuántos años pasaron, ni cuántas puertas te cerraron. Todavía estás viva. Todavía hay caminos hermosos por recorrer. Y aunque ellos hayan preferido maletas de marca, tú sigues siendo hogar. Hoy, siéntate en tu propia mesa con la cabeza en alto. Porque hay un tipo de lujo que el dinero no compra, se llama dignidad. Y cuando una mujer aprende a cuidar de sí misma, a valorarse, hasta quienes la ignoraron terminan regresando con hambre de lo que perderán. Pero esta vez, tú decides si los dejas entrar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que honran tu fuerza y tu historia. ¿Sientes que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que vivió una madre cuando, en plena madrugada, escuchó sin querer la conversación secreta entre su yerno y su hija. No gritó. No interrumpió. Solo tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y mira la historia completa de Huí en silencio de casa de mi hija a medianoche, porque lo que descubrió esa noche todavía estremece a quien la escucha. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.